Voy inmediatamente en estos momentos a saludar a nuestra corresponsal Alina Duarte, quien ya está lista con las noticias más importantes. Por cierto, Alina, tiemblen, retiemblen, porque Adrián de la Garza se fue a quejar del dictador, del ganso bolivariano con Luis Almagro a Washington, allá en la sede de la OEA. Pues mira, si no lo hubiésemos dicho tantas veces, si no hubiésemos hablado tanto de Almagro aquí, creo que tendríamos mucho que explicar. Sin embargo, pues ha sido una constante también. Como hemos hablado de la OEA, que no me canso de decirlo, en algún momento Cuba le decía el ministerio de las colonias de Estados Unidos, y que hemos visto su actuar, hemos hecho estas coberturas en Bolivia, ¿no? En Venezuela, viendo lo que ha hecho la OEA directamente, siendo partícipe de todas estas acciones en América Latina, sobre todo, no exclusivamente, pero sí con más fuerza durante los últimos 2 años. Creer que hoy la OEA es un referente político, ¿no? De institucional, pues creo que da bastante risa. Sin embargo, también preocupa, ¿no? Y tendríamos que no que subestimar a la derecha, sino también ver que parte de este manual que ya se llevó a cabo en otros países, pues se está desarrollando ya en México. No es ya nada más el tema de los medios de comunicación, es el tema ahora de meter actores como la OEA. Y bueno, ahora Adán de la Garza va y denuncia que el presidente está interfiriendo. Insisto, si esto lo hubiese hecho a través de otro mecanismo, a lo mejor valdría la pena analizarlo más. Sin embargo, es la OEA y es preocupante, ¿no? Y es preocupante que ya estén estos actores directamente enlazados con quienes abiertamente han hecho un frente en contra del actual gobierno a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y son este menú, ¿no? Que todo el tiempo estamos viendo en otros países, pero parece que esta receta, pues ya quieren aplicarla de la A a la Z en este país, por lo cual creo que vale la pena al menos seguirle el paso, no minimizarlo y saber, y no hemos mentido, están bien, saben bien lo que quieren, tienen intereses bastante claros. Y bueno, Almagro definitivamente también, veamos esta sonrisa con la cual lo recibe ahí en las oficinas con sede en Washington, es bastante, da bastante risa, pero también es bastante preocupante, ¿no? El saber que van a estar también en las elecciones, una misión de observación electoral. Ya lo decía yo el día de ayer en este espacio, hay preocupación también por parte de varios consejeros, de varios observadores de la OEA. Ya no quieren que Almagro siga al frente de la institución, porque a donde van, pues tienen ya también, y no es tanto el estigma, ¿no? Sino realmente se sabe quiénes son y con qué agenda van, y van a estar aquí el próximo 6 de junio en las elecciones. Recordemos, ya están al pendiente, ya están en reuniones virtuales con bastantes actores, dicen ellos, dentro del marco electoral, pero van a venir presencialmente. Entonces hay que ir enlazando todas esas piezas, Vicente, y no dejarlas sueltas. El pensar que no es menor que una organización que prácticamente avaló, orquestó, también fue parte cómplice del golpe de Estado en Bolivia, pues ahora la tenemos en casa, y a los opositores también van a la casa de Almagro, van ahí a pedir democracia en este país. Este cuento yo ya me lo sé, Vicente. Así es. Oye, y pues estuvo Dilma Rousseff, o está Dilma Rousseff en México. Estaba viendo las imágenes, querida Alina Duarte, algo que ya habíamos adelantado ayer. Sí, Dilma ha sido nombrada también huésped distinguida aquí en la Ciudad de México. La jefa de gobierno aquí, Claudia Sheinbaum, le dio este título, y vaya también todas estas declaraciones que ha dado en donde señala, ¿no? A todas dudas que México forma parte de la patria grande, ¿no? México así lo pone dentro de este mapa geopolítico, el rol que está jugando hoy el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también yo lo decía, hay que ser muy cuidadosas, porque creo que hay varias lecturas o varios acentos que tendríamos que estar poniendo, que también tiene que ver con el próximo año, elecciones en Brasil. Definitivamente México en ese sentido no es que vaya a incidir directamente, no es que vaya a haber intervención dentro de los asuntos internos de Brasil. Sin embargo, es verdad que estos gobiernos que se asumen progresistas, que se asumen de izquierda en la región, pues están también dando muestras de cómo se gestionó, por ejemplo, la pandemia. Mientras en
Brasil hay un gobierno a cargo de Jair Bolsonaro que es negacionista, que no cree en las vacunas, que no cree en usar las máscaras, ¿no? O sea, todo ese, los cubrebocas. En ese sentido, yo creo que es bien importante que también el pueblo brasileño, tenemos que saber, está volteando hacia estas gestiones que se están preocupando por la vacuna. Algunos de ellos, por ejemplo, en Cuba, están creando sus propias vacunas, vacunando a su pueblo con sus vacunas, ¿no? En América Latina también hay esos esfuerzos y México va a jugar un papel importante en ese sentido, y creo que es una de los motivos también de Dilma aquí, después también de un pueblo tan atacado, tan dejado a su buena voluntad bajo el gobierno de Jair Bolsonaro. Entonces esta visita es bastante importante. Tengo entendido que todavía va a tener un par de reuniones Dilma el día de hoy, que esperemos hagan de conocimiento público. Sin embargo, bueno, estos acentos que puso hoy con la jefa de gobierno, señalando que incluso, ¿no?, Claudia Sheinbaum debería de recibir este reconocimiento a la gestión que ha tenido, porque a veces se minimiza también lo que se ha hecho en este país, ¿no? No digo que haya sido perfecto, no digo que hayamos llegado ya a una situación económica como países, pues, del norte global, que tienen capacidad adquisitiva, que tienen unos menores índices de pobreza, ¿no?, de desigualdad, y que les permiten también una mayor gestión de pandemia. Veíamos en otros países como, pues sí, la cuarentena era real, porque había esa capacidad tanto del Estado, ¿no?, tanto del gobierno, como de la población de sostener una cuarentena, así fuese ilimitada. Sin embargo, pues vivimos en un país con condiciones totalmente distintas, económicas, políticas. Sin embargo, pues estos gobiernos vienen a reconocer una labor, en este caso específicamente de la Ciudad de México, y pues alentar, ¿no?, también a los y las brasileñas a voltear al norte, y creo también definitivamente alentar a México a voltear al sur. Querida Lina, hablando del posicionamiento de México en la geopolítica, en el teje y maneje internacional, ya se ha pronunciado el gobierno de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este conflicto de Palestina-Israel en la Franja de Gaza, el lanzamiento de cohetes, nuevamente la tensión. ¿Qué dice el gobierno de México en torno a esto? Es bastante importante señalar esto, Vicente, porque creo que esta es la segunda ocasión, hasta donde yo tengo registro, de que el gobierno mexicano se ha pronunciado en un tema tan sensible como el de Palestina. La comunidad internacional no suele pronunciarse por el tema de Palestina, primero porque es en contra del Estado, y hay que decirlo, ¿no?, del gobierno de Israel, y ellos dicen el Estado de Israel. Sin embargo, el Estado original antes de 1948 era el Estado de Palestina, y quienes fueron ocupando ese territorio fue un gobierno que se llama el gobierno de Israel, y que ahora pues es el principal aliado de Estados Unidos dentro de Medio Oriente. Eso no es menor, y eso orilla a la llamada comunidad internacional a guardar silencio ante lo que yo creo que es uno de los principales, o por no decir el principal, pero sí uno de los principales crímenes de lesa humanidad que hemos visto durante los últimos 70 años en el mundo. Y estamos hablando de una ocupación que diario está matando a palestinos, a palestinas. Sin embargo, se han recrudecido estos, no quiero decir los confrontamientos, porque creo que esa es la narrativa de los medios corporativos, creer que con piedras, ¿no?, con estos cohetes, se pueden equiparar al desplazamiento militar, ¿no?, a todo el bombardeo por más de 70 horas, ya muchas más de 70 horas por parte del gobierno israelí. Creo que no hay condiciones de igualdad para describir que hay una confrontación. En realidad, pues es esta continua invasión por parte de Israel hacia Palestina, y llama la atención porque el gobierno de México sí se ha pronunciado, sí ha alzado la voz. La vez pasada fue en el Consejo de Seguridad de la ONU, y ahora también pues Marcelo Ebrard habló de este rechazo a la violencia, y claro, también dijo a la provocación, haciendo pues creo bastante, refiriéndose al grupo de Hamas en Palestina. Estos pronunciamientos, de verdad, no quiero que se minimicen, son algo que no solía ocurrir dentro de la política exterior mexicana, que se condenaba esta violencia, ¿no?, porque cuando se trata de Israel, repito, no se habla de lo mismo. Y ahora el gobierno mexicano pues ha levantado la voz, ya lo ha hecho antes. Sin embargo, este es un momento bastante delicado, de los peores ataques de Israel hacia Palestina durante los últimos años, que han sido pues continuos. Estamos hablando de más de 50 muertos por el momento.
dentro de los escombros, porque el bombardeo no ha cesado desde hace ya 3 días. Eso es importante decirlo, la cifra de los que están contabilizados, pero hoy Palestina está bajo ataque. Hoy quisiera decir que hubiese una guerra, pero para haber guerra tiene que haber 2, y el desplazamiento militar de Israel no se puede comparar con estos cohetes, ¿no? Que dicen se lanzan desde Palestina. Entonces es algo que ustedes verán no está en los medios de comunicación, y que nuevamente agradezco el estar en este programa sin censura para así poderlo decir y sí poderlo denunciar, porque hay muchos intereses de fondo por parte de los medios de comunicación que no tocan el tema, suelen omitirlo todo el tiempo, a pesar de que la misma ONU ha reconocido la violación de derechos humanos sistemática, la detención de niños palestinos, de cientos de niños palestinos en cárceles israelíes, la ocupación ilegal de las viviendas, de los territorios, y pues bueno, es algo que lamentablemente no ha cesado. Incluso esto está escalando ya también dentro de las reacciones internacionales, y hemos visto al gobierno de Turquía pedirle al gobierno de Rusia a cargo de Putin que intervenga, ¿no?, con fuerzas internacionales para defender a los palestinos, pero también hay varios pronunciándose porque el Consejo de Seguridad de la ONU tome medidas al respecto, Vicente. Querida Alina, nos despedimos invitando a la gente a tus redes sociales, a tus espacios. Gracias, Vicente. Pues yo los invito a que me sigan en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista, y en mi canal de YouTube. Te mando un abrazo, Vicente. Espero sigas festejando tu cumpleaños. Y le mando un abrazo también a toda la auditoría del equipo de Sin Censura. Muy buenas noches. Gracias, amiga. Alina Duarte, nuestra corresponsal, a quien usted puede ver en su espacio, conduciendo su propio espacio en Sin Censura TV y Sin Censura Media, los domingos de 1 a 2 de la tarde. Déjeme